Gracias, presidenta. Les voy a hablar de una propuesta que ya realizó el portavoz de mi grupo parlamentario, el grupo del Partido Aragonés en estas Cortes, el pasado 17 de enero. En aquella reunión que tuvimos todos los grupos parlamentarios con las organizaciones agrarias, las cooperativas agroalimentarias, la Federación de la Comunidad de Regantes del Ebro y la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón. Todos estos colectivos nos reunieron a nosotros, a los grupos parlamentarios, para informarnos acerca del PDR y el cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural de Aragón para este periodo 2014-2020, que, como todos bien sabemos, pues lleva una senda de cofinanciación conjunta por parte de la Unión Europea con esos 466 millones, por parte del Estado con 80 millones de euros y por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón con 395 millones de euros. El periodo, como ya he dicho, el periodo previsto es el del 2014 al 2020, es decir, 6 años. Un periodo que, bien es cierto, que podría dilatarse 3 años más con lo que correspondería al N+3. Con todo esto, las cuentas son muy fáciles de hacer. Ya se las hice el otro día también al consejero en otro debate. Si son 395 millones de euros a repartir en 6 años, estaríamos hablando de que el Gobierno de Aragón debería de estar destinando unos 65,8 millones de euros al año. Si tomamos como referencia el periodo del N+3, entonces, bueno, pues tenemos que el Gobierno de Aragón debería de estar destinando 43,8 millones de euros al año para hacer una distribución equitativa a lo largo de todo el periodo. Bueno, la realidad que nos encontramos es que el Gobierno de Aragón no solo no está cumpliendo con estas cifras, sino que ni siquiera se está acercando. Estamos hablando de que ahora anualmente se están invirtiendo entre 26 y 29 millones de euros al año. Es decir, que con estas aportaciones que está realizando el Gobierno de Aragón es imposible llegar a cumplir el PDR. Bien es cierto, que así me lo dijo el otro día el consejero en aquel debate, que en este momento no se incumple. Claro que no, porque el periodo efectivamente no ha concluido, porque no finaliza, como digo, hasta 2020 +3, si nos vamos a ese N+3. Pero es que a este paso, para no incumplir con la parte que corresponde a esa financiación de fondos propios del Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón, seguramente que venga, va a tener que destinar unas cantidades desproporcionadas, y les voy a comentar por qué. Los grupos que gobiernan en la actualidad, el PSOE y la Junta, se han dedicado durante 3 años a hablar de la herencia recibida. Y, bueno, yo espero no ser agorera y ojalá no se cumpla lo que les voy a decir aquí, pero me temo que esta va a ser una de las herencias que el próximo Gobierno, ya sea de ustedes o de quien sea, va a recibir. ¿Y por qué? Pues porque en los últimos 4 años el Gobierno de Aragón ha destinado entre 100 y 120 millones de euros a este concepto. No lo he podido saber bien porque, a pesar de que ya ha habido 2 iniciativas debatidas y aprobadas por unanimidad aquí en esta Cámara para que se nos informe de esas cifras, no se realiza y, por tanto, seguramente los grupos de Gobierno tendrán esta información mejor que la tengo yo. Pero entre 100 y 120 millones de euros en estos 4 años. Es decir, que quedan pendientes entre 275 y 295 millones de euros de esos 395 que debe de aportar nuestra comunidad autónoma. Con estos números, pues tenemos 3 posibilidades. La primera es que, si hablamos de que cumplir esa senda de financiación en el año 2020, el Gobierno de Aragón en los siguientes años presupuestarios, ejercicios presupuestarios 2019 y 2020, tendría que estar destinando 140 millones de euros en cada uno. Si nos vamos al N+3, que es la segunda posibilidad, estaríamos hablando de que tendría que destinar entre 55 y 60 millones de euros en esos 5 años. Y la última opción para subsanar esta falta de fondos, pues bueno, es que el Gobierno de Aragón en 2019, el actual Gobierno de Aragón, destine los 30 millones o menos de 30 millones que están habituados a destinar en los últimos ejercicios, y el que venga detrás, como vulgarmente se conoce, que arree, ¿verdad?
con lo que falte, que serán unos 250 o 260 millones de euros. Cualquiera de estos escenarios es muy complicado y lo que queremos y hemos pretendido desde el Partido Aragonés es tratar de no llegar a esa situación. ¿Y cómo? Pues a través de esta iniciativa que tienen ustedes sobre la mesa y que realizó ya el portavoz de mi partido, el Partido Aragonés, Arturo Aliaga, en aquella reunión que tuvimos con las organizaciones agrarias, con las asociaciones y cooperativas agroalimentarias, con los regantes y con los grupos parlamentarios que estuvimos en el mes de enero reunidos. Una propuesta que todos los que les comento, y les hablo no de la parte política, sí de la parte de los colectivos y asociaciones que vinieron aquí a visitarnos, vieron y acogieron con agrado y que entendemos que podría servir para subsanar este problema que sin ningún tipo de duda se va a dar en un futuro. Yo no sé si dentro de un año, dentro de 4, pero sin duda no se va a llegar a esta cofinanciación por parte del Gobierno de Aragón con los números que hay a día de hoy sobre la mesa. Por todo esto, lo que esperamos desde el Partido Aragonés es que todos los grupos parlamentarios vean la necesidad de que estas inversiones lleguen a donde tienen que llegar, que es al fin y al cabo al medio rural, a esas zonas despobladas de las que todos hablamos aquí, y que todos apoyen por unanimidad esta propuesta que lo que pide básicamente es que durante este año 2018 y hasta que concluya el programa de desarrollo rural se garantice la aportación de esos 395 millones de euros a través de los mayores ingresos que perciba la comunidad autónoma de Aragón, ya sean vía transferencias del Estado o ya sea por los superávits en la recaudación fiscal en Aragón. Eso es lo que pedimos, que esos incrementos presupuestarios del Gobierno de Aragón sirvan para que lleguen esta cofinanciación por parte del Gobierno de Aragón al medio rural, que es donde se tienen que destinar estos recursos. De verdad esperamos que todos los grupos la apoyen porque creemos que serviría para solucionar un problema que sin ningún tipo de dudas nos vamos a tener que enfrentar en un futuro no muy lejano. Gracias. Gracias, señora Guillén. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto. Gracias, presidenta.